o te identificas con otras cosas que son negativas para el desarrollo de tu vida. Eso. A mí también me ha gustado ver nuestra vida en un plano de autodistanciamiento, o sea, vernos como un cine, como dicen, vernos como un cine para ahí poder ver en qué momentos podemos subsanar o corregir algunas situaciones, ¿no? Algunas actitudes que uno tiene a responder ante situaciones. Entonces ahí cuando se distancia uno ya ve como otra persona. Y uno, porque uno es bueno de aconsejarlo, no, tú deberías hacer esto, pero cuando ya se ve fuera, entonces ya se puede ver los errores que comete o algunas cosas que dice. La distancia, ¿no? Se proyecta más allá de lo que tú sientes o eres que digas. Claro, porque, perdón. No, esto es como cuando a veces uno tiene un problema o con alguien y en ese momento uno, como dice, no se controla, se va a dar una vuelta, sale y ya viene calmado y se pueden resolver las cosas de otra manera, ¿no? Verlo ya desde otra perspectiva. Sí, eso es bueno, pero lo que dice Miguel, o sea, lo que decíamos era de autodistanciarte como ¿qué hace, no? A ver, ¿qué hace acá el personaje, por decirte, sales de ti, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Y por qué hizo? ¿Y por qué no haría lo otro? Como en el fútbol, ¿no? ¿Por qué no patea? ¿No? Tú estás mirando y, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y te ayuda, claro. Podría decir esto, podría decir lo otro. ¿Y por qué no se queda mejor ahí? ¿Por qué no va? ¿Por qué no? En fin, ¿no? Yo veo que la logoterapia, ¿no? Es pura oración. Porque espiritualidad. Esto de autodistanciarse, de trascender, ¿no? Después de, ¿cómo se llama? Todas estas palabras que tú nos has aplicado, nos has comentado, es lo que hacemos en la oración, ¿no? Eso como es el cine, vemos, uno va preguntando, ¿no? Y estamos viendo y estamos haciendo lo que... Sí, pero te das cuenta que esa espiritualidad necesita un cuerpo, ¿no? Y una psiquis para desarrollarse, ¿no? Porque para no quedarnos ahí, pues por decir en la oración, eso es cuando no la vivo, ¿no? Oro, hago una buena oración, pero no la vivo, no la aplico, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que traducirse en mis miembros, en mi cuerpo, ¿no? Y entonces ahí es donde la persona es feliz, llena sus vacíos, ¿no? Se planifica, crece integralmente, ¿no? Entonces eso, aplicar como sería mi oración, por ejemplo, aplicarla a mi vida, ¿no? Pero eso es lo que intentamos hacer, pues, día a día, ¿no? Sí. Pero vamos conociendo pues nuestro cuerpo, nuestras limitaciones, por qué somos así, y ahí vamos recomponiendo todas las cosas que nos han estado muy infelices, ¿no? Porque no nos comprendemos, porque no nos conocemos. No nos conocíamos, pero... Ahora sí ya me conozco y digo, ay, ahora yo estoy feliz, pero eso es normal, ¿no? Eso es normal, eso es normal. Esto que me pasaba es natural. Claro, es la mirada interior, ¿no? Esa mirada interior a conocerte, porque si no, ¿desde dónde, como decíamos, desde dónde comprendes a los demás? ¿Desde dónde los amas? ¿Y cómo puedes perdonarlos? Claro, porque a veces los vemos desde mis heridas, desde mi experiencia horrible que pasé, y no, desde ahí respondo, desde ahí los miro, ¿no? Pero cuando va más profundamente, ¿no? Pues ¿desde dónde? Desde que comprenderte qué es lo que te pasó, porque fue encontrar el sentido, entonces ya los amas, pues ya desde tu ser reconciliado. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es psicólogo, y tiene muy buen nivel, muchacho, ¿no? Y él un poco, bueno, con una experiencia de un muchacho que es auxiliar, él un poco me censuró, ¿no? Me censuró, bueno, porque él dijo, ay, pobrecito, me dio un poco de pena, ¿no? Entonces él me dijo, pero ¿por qué te va a dar pena, no? ¿Por qué te da pena, no? No, le digo, pero dentro de lo que es, pues, como es auxiliar, lo ven mal, ¿no? Lo ven mal y lo maltratan, ¿no? Le dije yo, ¿no? Porque inclusive él mismo también un poco lo
vapuleó por ahí, ¿no? Entonces, cuando yo hice para mí fue un acto misericordioso de decir, no, pero hay que tomar, pero ¿por qué le llevaste la torta, no? Si él te lo hizo, él te pidió que la torta, tía, invítame torta, ¿no? Entonces, todos escucharon, ¿no? Entonces, se rieron, entonces dije, ay, verdad, me he dado cuenta, no tuve la torta. Entonces yo fui y le partí la torta y me fui, pues yo, moroso, le dije, un pedito de tortita que me va a dar. No, señora, discúlpeme. No le digo, más bien perdóname porque no me la que te está bien rica, cómela, ¿no? Pero yo no me sentía que la tía, o sea, pero él, él como que veía que mi acto, que yo, ay, ¿por qué tienes compasión, no? Un poco así, ¿no? Que él es así, que tú, trátalo tranquilo, ¿no? Como un poco diciéndome. Entonces yo le dije, a mí dije, pero bueno, estoy siendo amorosa, porque ¿cómo demostramos que está Dios en nosotros si no somos un poco amorosas, ¿no? Simplemente. Entonces por ahí también Claro, hay una expresión corporal. Claro, ¿no? En esas cosas que de repente él censuraba, ¿no? Como psicólogo, como el hombre objetivo que son ellos, ¿no? Que tú, cuando tú manifiestas esas cosas eres muy, es por eso que ¿no? mucha gente dice, pero ¿dónde está Dios? ¿No? Sí. Dios necesita, ¿no?, encarnarse en las personas, Claro. a través de nuestra... O hay personas que consideran que ser objetivas son muy centradas, y te dicen, no, es que acá Dios no es emociones, te dicen, no, está bien, Dios no es verdad, las emociones no nos pueden dominar, pero yo por esa razón no voy a dejar de ser misericordioso, o de mostrar un poco de afecto, ¿no? Es muy bonito, está muy bonito. Sí. El otro punto, me había olvidado, era que es interesante lo que decían, que uno es el protagonista de su vida, ¿no? Es el protagonista principal, ¿no? Y los demás son extras, son personajes secundarios, ¿no? Y uno mismo decide qué es lo que te sirve y qué es lo que no. O protagonista o eres extra. O sea, el extra hace todo, pues, uno más de la masa, ¿no? ¿Qué está pasando? Eso me ha gustado. Eso, y al comienzo lo que decíamos está bien bonito, ¿no? De ser responsable de tu vida. Dentro de ti hay una libertad para escoger cómo quieres tú vivir y qué haces con tu vida. Que siempre generalmente nos queremos, como te digo, decir, no, eso es herencia, o que porque así fue. Entonces tenemos elementos, como dices, Heredados y adquiridos. Otros adquiridos, pero tenemos nosotros esa facultad de elegir, ¿no? De ver qué es lo que puede ser, no escudarnos en esas. Claro, esa es falta de responsabilidad, ¿no? Entonces, usted es responsable, pues es el que le echa la culpa, ¿no? Busca, como dice, chivos expiatorios, porque le da miedo responsabilizarse de su vida, ¿no? Entonces, soy flojo, pues porque esto, ¿no? Soy perezoso, o soy lo que soy porque me pasó esto, pero no tienes que ser así. Tú eliges lo que ahora quieres ser, tú lo puedes elegir, no te determina tu pasado. Tú tienes ahorita responsabilidad de tu vida, de tu felicidad ante el mundo. Tienes una misión que cumplir en esta vida, una tarea y una misión. No, porque qué bonito, pues que yo soy así, ¿no? Entonces eso es irresponsabilidad. No voy a cambiar, ya yo soy así. La vida es responsabilidad, ¿no? Y también qué difícil es encontrar conocer nuestra espiritualidad. Para mí eso no es algo, cada vez me parece que es más difícil. Mientras más escucho, más esto me parece que es más difícil de encontrar la verdadera, que te digo, el camino, ¿no? Con la oración. Sí, por eso te digo. Yo leo más y me siento más ignorante, cada vez cosas nuevas, ¿no? Leo la palabra, leo la Biblia y digo, ay, no es así era, o sea que, y como que, digo, por eso digo, mientras más seguro lees, más conoces, en lugar de yo sentirme que conozco más, no me parece que conozco menos. Pero esos recursos de que hablábamos acá, eso pues si uno lo conoce, la autotrascendencia, la autodeterminación, ¿no? De dónde viene ese poder y esa capacidad. Tú lo vas viviendo, ¿no? Y ahí estás viviendo ya tu ser espiritual, hija de Dios. Ahí lo estás viviendo. O sea, no es rezar. No es rezar, sino que es por decir,
¿no? Ahí, en eso que, porque si yo no autotrasciendo, entonces soy egoísta, porque estoy pensando en mí misma, ¿no? Si no si no busco esa autodeterminación, entonces me quedo pues en, digamos, eso, ¿no? En que no, soy una incapaz, no puedo, ¿no? Soy lo que me han hecho, lo que la vida ha hecho de mí, eso soy. No, pero no, tú no eres eso, tú eres más. Tú eres hijo de Dios, o sea, eres un ser con posibilidad. Sí, claro ejemplo de Tony. Tony Meléndez, ¿no? Claro. No digas que no se puede, ¿no? Dice, ustedes tienen todo, no digan nunca no puedo, ¿no? Y de verdad, tenemos todo para ser felices. Tenemos todo, tenemos, ¿no? Lo corporal, tenemos lo psíquico sano y tenemos un espíritu que nunca se va a enfermar ni va a morir, ¿no? Entonces, y lo más importante es que todo eso tenemos que darlo a conocer, porque si no, no es completa nuestra vida. Si es que nos quedamos en, pues qué bien que estoy, ¿no? Como Pedro cuando estaba en el monte, Señor, qué bien que estamos aquí, decía, ¿no? Jesús hablaba de ir a Jerusalén, ¿no? Entonces, no se trata de qué bien estoy aquí. Hay otros que necesitan esto que yo ya sé, ¿no? Y que van sufriendo. Entonces, pues es como que están sedientos y yo tengo el agua, ¿no? Pero como decía ahí también el vacío, dice, el hombre no solo tiene hambre de pan, tiene un vacío, ¿no? Tiene un vacío. No sabe qué cosa es. Tengo hambre, pero no sé qué cosa quiero comer. Igualito. Y ahí por ejemplo es importante hacerle reconocer ese no sé. A ver, ¿qué es ese no sé? Y ahí meterte hasta que la persona identifique qué es ese no sé. Y ahí ya, eso es, pero también es un recurso de la logoterapia. Cuando nos digan no sé. Me fastidian en la oficina. No sabes qué es lo que necesitan, me dice. Identifica lo que es ese no sé. Entonces, Mi mamá pregunta la definición de logoterapia. Logo es palabra, ¿no? O sentido. Y terapia es tratamiento, curación, ¿no? Entonces es curación a través del sentido. Porque las personas cuando tienen un vacío sufren porque no encuentran el sentido a lo que les pasa, los ha pasado, a las situaciones, no le encuentran sentido, entonces no disfrutan. Hay personas que dicen, yo no disfruto de nada, no lo encuentro, ya sentí, tengo plata, tengo todo, pero no soy feliz, no le encuentro sentido a mi vida. Entonces ahí hay algo que curar. ¿Por qué no disfrutas? ¿Alguna vez has disfrutado? ¿De qué es que las personas disfrutan? ¿Te gustaría disfrutar? ¿Cuándo vas a hacer algo para disfrutar?